Carlos III rompe el silencio. La caída de Camila y el cisma que amenaza a la Casa Windsor, Londres aún no se recupera del terremoto institucional que, según diversas fuentes internacionales, habría sacudido a la familia real británica en las últimas horas. Con tono grave y contenido, un conocido presentador de la BBC abrió la emisión nocturna con una frase que quedó resonando en millones de hogares. Esta noche, Gran Bretaña permanece conmocionada por una ruptura sin precedentes dentro de la familia real. El anuncio fue demoledor. En un movimiento descrito como histórico, el rey Carlos III habría prohibido formalmente la participación de los nietos de la reina consorte Camila en cualquier acto oficial vinculado a la corona. Más aún, la decisión incluiría la retirada total de Camila de toda función, influencia o rol dentro de los asuntos institucionales. De confirmarse en los términos que han trascendido, estaríamos ante la mayor purga interna desde la abdicación de Eduardo VIII en 1936, cuando el monarca renunció al trono para casarse con Wallis Simpson. Así lo subrayaron medios estadounidenses como CNN, mientras que The New York Times destacó el papel emergente del príncipe heredero como garante del futuro institucional. Pero, ¿qué ocurrió realmente tras los muros de piedra de Windsor? ¿Qué detonó una decisión de semejante magnitud? Para comprender la dimensión de esta crisis, debemos retroceder a abril de 2025, cuando Londres celebraba el tradicional desfile militar Trooping the Colour, ceremonia que conmemora oficialmente el cumpleaños del soberano. Las calles estaban teñidas de rojo escarlata. Las bandas militares resonaban con fuerza y miles de ciudadanos se agolpaban frente al Palacio de Buckingham. Era una postal clásica de unidad nacional, un despliegue calculado de estabilidad dinástica. En el balcón, la imagen era impecable. El príncipe Guillermo apareció con uniforme militar decorado, erguido y atento. A su lado, Catalina, vestida con un elegante conjunto azul pálido, sostenía las manos de sus tres hijos, George de Gales, Charlotte de Gales y Luis de Gales. George, con apenas 11 años, mostraba una compostura impropia de su edad. Charlotte saludaba con una sonrisa luminosa. El pequeño Luis rompía la solemnidad con gestos juguetones que arrancaban risas al público. Era la encarnación del futuro Windsor. Continuidad, juventud y promesa. Sin embargo, lejos de las cámaras, en un jardín privado detrás del balcón, ocurrió un incidente que cambiaría el curso de los acontecimientos. Según fuentes cercanas al entorno palaciego, mientras los niños aguardaban su turno para salir al balcón, Charlotte habría sido empujada con fuerza por Freddie Parker Bowles, nieto adolescente de Camila. El golpe la hizo caer sobre el césped. Su vestido blanco quedó manchado de verde, sus rodillas raspadas. La niña, visiblemente alterada, preguntó entre lágrimas por qué la habían empujado. George acudió de inmediato en su defensa. En una escena descrita como tensa y cargada de simbolismo, Camila, sentada con una taza de té en la mano, habría restado importancia al incidente. Los hijos de Guillermo están demasiado consentidos. Deben aprender a valerse por sí mismos, habría dicho con frialdad, según los testimonios que circulan en privado. Nadie intervino, pero todos entendieron que una línea invisible había sido cruzada. Guillermo, testigo directo del episodio, se arrodilló junto a su hija y la consoló. Catalina, conteniendo la indignación, habría susurrado a su esposo que aquello no era un simple juego infantil, sino una provocación. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser subterráneo. Semanas después, grabaciones confidenciales salieron a la luz durante lo que la prensa ha denominado el Día del Honor Real. En los audios, cuya autenticidad aún no ha sido verificada oficialmente, se escucharía la voz de Camila dando instrucciones estratégicas sobre la proyección pública de su familia. Las filtraciones, difundidas de forma selectiva, alimentaron sospechas que llevaban años flotando en el ambiente. La ambición de ampliar la influencia de su círculo más cercano dentro de la estructura monárquica. Frente a la casa completa de Windsor, el rey habría pronunciado un fallo definitivo. Camila y sus familiares quedarían excluidos de la vida institucional. Una medida drástica, una ruptura personal y política. Recordemos que Carlos defendió durante décadas su relación con Camila, incluso cuando su vínculo fue señalado como una de las causas de la fractura matrimonial con la fallecida Diana de Gales. Que ahora el monarca diera un paso atrás respecto a quien fue su compañera de vida durante más de 30 años resulta, en términos simbólicos, devastador. La reacción de Guillermo ha sido interpretada por analistas internacionales como el punto de inflexión generacional. Según destacó The New York Times, el heredero pasó de la furia contenida a una determinación férrea por proteger a sus hijos y preservar la legitimidad de la institución. Esa transición pública
lo posiciona como el guardián emergente de la corona. No es la primera vez que el príncipe de Gales enfrenta tensiones internas. Pero esta vez el conflicto no proviene de la opinión pública ni de tensiones externas, sino del núcleo mismo de la familia. Para Guillermo, el asunto dejó de ser político en el instante en que involucró a sus hijos. Y en la monarquía británica, donde el símbolo es tan poderoso como la ley, el futuro lo encarnan precisamente esos niños. La gran pregunta que divide a la opinión pública es si la exposición y humillación de una reina consorte constituye un acto de saneamiento institucional o el inicio de una fractura más profunda. Los defensores de la medida sostienen que la corona no podía permitirse la percepción de favoritismos ni luchas internas por influencia. En una institución basada en la jerarquía y la claridad sucesoria, cualquier intento de alterar el equilibrio es potencialmente explosivo. Los críticos, en cambio, advierten que la monarquía se debilita cuando exhibe sus conflictos en público. Argumentan que el daño reputacional puede ser más duradero que la supuesta amenaza que se intentaba neutralizar. En Washington, analistas compararon la magnitud simbólica del momento con la crisis de 1936. En Londres, algunos historiadores evocan las luchas dinásticas del siglo XVII. Lo cierto es que la Casa de Windsor enfrenta una prueba crucial. En una escena cargada de simbolismo, fuentes cercanas describen a Camila en una estancia privada de Clarence House, iluminada por lámparas ámbar, observando una vitrina que contiene una corona brillante. Recuerda, dicen, la coronación de 2023. Aquel día, junto a Carlos, consolidó una trayectoria que había pasado de la controversia al reconocimiento institucional. Fue la culminación de décadas de resistencia mediática y personal. Hoy, ese recuerdo contrasta con la posibilidad de un retiro forzado. En 2025, esa vieja determinación parecería haber resurgido con fuerza renovada. Frente al espejo, con la mirada fría y calculadora, la consorte del rey contemplaría no solo su reflejo, sino el mapa de un futuro cuidadosamente imaginado. En él, su nieto asesoraría al monarca y su nieta, inteligente, carismática, impecable ante la opinión pública, brillaría con luz propia en el corazón de la institución. Pero en esa visión existía un obstáculo difícil de sortear. Catherine, Princess of Wales. Admirada, estratégica y dotada de un respaldo popular excepcional, Catalina representa hoy uno de los pilares más sólidos de la continuidad monárquica. Junto a su esposo, Prince William, encarna la transición natural hacia la siguiente etapa del reinado. Sin embargo, el verdadero símbolo de esa continuidad no es otro que el primogénito de la pareja, el joven Prince George. Con apenas 11 años, el niño es percibido por la ciudadanía como la promesa serena del futuro, educado bajo estrictos valores institucionales y protegido por un aparato que cuida cada detalle de su formación. Si alguien aspirara a alterar el curso previsto de la sucesión, debería comenzar por ahí. De acuerdo con la versión que circula en determinados círculos, la consorte habría comprendido que desplazar frontalmente a Catalina era inviable. Su popularidad y su rol como madre del heredero la convierten en una figura prácticamente intocable. En cambio, una vía más sutil consistiría en sembrar dudas en torno a la fortaleza o preparación del pequeño príncipe. El plan, siempre según estas fuentes, se habría articulado en torno a un programa de entrenamiento militar especial, presentado como una iniciativa formativa avalada directamente por el monarca Charles III. En ausencia del rey, quien se encontraría inmerso en compromisos diplomáticos en el extranjero, se habría redactado una orden formal con lenguaje protocolario impecable. El documento indicaba la incorporación inmediata de George a un programa intensivo vinculado a la formación aérea del Ejército Real, descrito como una actividad extracurricular de alto rendimiento destinada a fortalecer su carácter y disciplina. Nada extraordinario en apariencia. Pero el diseño del programa, según la hipótesis que hoy analizamos, no sería casual. Lejos de tratarse de simples lecciones teóricas o ejercicios simbólicos, el plan habría incluido exigencias físicas severas, carreras con mochilas de peso considerable, maniobras repetitivas bajo presión, instrucción estratégica con disciplina rígida y jornadas iniciadas antes del amanecer. Un vehículo militar de color verde oliva recogería al menor en horas tempranas, cuando el Palacio de Kensington aún duerme. Las sesiones, de apenas unas horas, estarían calculadas para concluir antes del mediodía, de modo que el joven regresara a casa sin levantar sospechas. En los registros oficiales, las actividades aparecerían como clases de historia militar y educación física autorizadas por el propio rey. Un secretario privado, presuntamente cercano a la órbita de Camila, sería el encargado de gestionar la documentación y transmitir la orden al príncipe. Proviene directamente de su abuelo, habría indicado con solemnidad al niño. Para George,
Educado en el respeto absoluto a la jerarquía familiar e institucional, la orden no admitiría cuestionamientos. Si el rey lo solicita, debe obedecer. Las primeras jornadas habrían resultado impactantes. El ambiente de los barracones, el olor metálico del equipamiento, las órdenes pronunciadas con tono marcial. Todo formaría parte de una experiencia diseñada para poner a prueba su resistencia física y emocional. Así se forjan los reyes. Le habrían repetido instructores alineados con la iniciativa. Testimonios indirectos describen a un niño esforzado, con los dientes apretados y los ojos húmedos por el cansancio, intentando no defraudar a nadie. Cada tarde regresaría al palacio con una sonrisa forzada, ocultando la fatiga tras respuestas breves y tranquilizadoras. Cuando Prince William le preguntara si había disfrutado sus lecciones, el pequeño se limitaría a responder: «Han sido normales, papá», pero las señales comenzarían a ser visibles. Catalina, atenta a cada matiz en el comportamiento de su hijo, habría detectado cambios sutiles, ojeras más marcadas, sonrisas tensas, un agotamiento impropio de su edad. La madre no necesita informes oficiales para percibir lo que ocurre. «Cariño, ¿qué te pasa? Te noto exhausto», le habría dicho en voz baja mientras le apartaba el cabello de la frente. George, fiel a la palabra de su abuelo y convencido de que debe demostrar fortaleza, guardaría silencio. En su interior, sin embargo, el miedo empezaría a instalarse como una sombra persistente. Más allá del drama humano, el trasfondo de esta historia plantea interrogantes profundos sobre las dinámicas internas de la monarquía. Si la estrategia buscaba debilitar la percepción pública del heredero, el cálculo sería extraordinariamente arriesgado. La imagen de la familia real descansa, en gran medida, en la estabilidad y continuidad. Cualquier señal de fractura interna puede erosionar la confianza ciudadana. Y en un contexto en el que la institución enfrenta constantes escrutinios, una pugna velada por el protagonismo dinástico sería un golpe delicado. Camila, según esta reconstrucción, imaginaría un escenario alternativo. Si el joven príncipe mostrara debilidad ante la opinión pública, si surgieran dudas sobre su temple, podrían abrirse conversaciones discretas sobre figuras complementarias dentro del entramado real. En ese hipotético espacio, su nieta emergería como una presencia influyente, quizá no necesariamente como heredera directa, pero sí como pieza estratégica dentro del círculo íntimo del poder. Lo que esta presunta maniobra no habría previsto es el efecto colateral dentro del propio palacio. Las decisiones que involucran a un menor, y más aún al futuro monarca, no son meramente tácticas, tocan fibras emocionales profundas. Si Catalina confirmara que su hijo fue sometido a una presión indebida sin su conocimiento, la relación con la consorte podría sufrir un deterioro difícilmente reversible. Y cualquier distanciamiento entre la actual reina consorte y los príncipes de Gales tendría implicaciones institucionales inmediatas. Las monarquías modernas sobreviven gracias a una combinación delicada de tradición, transparencia controlada y cohesión familiar. La percepción de intrigas internas puede alimentar narrativas críticas y fortalecer a los sectores republicanos. En el fondo, esta historia gira en torno a una pregunta clásica en las dinastías. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición personal cuando se entrelaza con el poder hereditario? Camila ha transitado un camino complejo hasta consolidar su posición en la cúpula real. De figura polémica a consorte coronada, su trayectoria demuestra una resiliencia política notable. No resulta descabellado pensar que desee asegurar el reconocimiento histórico de su apellido. Sin embargo, intervenir, directa o indirectamente, en la formación del heredero supondría cruzar una línea roja. Sir Timothy, figura discreta pero influyente dentro del engranaje palaciego, acudió aquella mañana a revisar un programa de entrenamiento intensivo para cadetes. Nada fuera de lo habitual para un hombre acostumbrado a campos de instrucción, jóvenes reclutas exhaustos y exigencias físicas extremas. Sin embargo, lo que encontró en el campo de maniobras lo dejó paralizado. Entre las filas de adolescentes sometidos a un riguroso ejercicio físico, distinguió una figura imposible de ignorar: el príncipe George. Con apenas 11 años, el primogénito de Prince William y Catherine, Princess of Wales, y segundo en la línea de sucesión al trono, cargaba una mochila de dimensiones desproporcionadas para su edad y complexión. Fuentes cercanas al entorno militar describen que el niño avanzaba con dificultad, visiblemente agotado, con el rostro pálido y empapado en sudor. El instructor a cargo, según el testimonio que trascendió, no moderaba el tono. «Así se forman los líderes. Si no puedes soportarlo, olvida el trono», habría gritado con dureza. George, educado bajo la máxima del deber y la responsabilidad histórica, intentaba no desfallecer. Personas que han seguido de cerca su desarrollo público
lo describen como un niño educado, contenido y consciente del peso de su posición. Pero aquella jornada parecía ir más allá de cualquier programa pedagógico razonable. Finalmente, el pequeño no pudo más. Cayó al suelo, con dificultades para respirar, en medio de un entorno donde la disciplina impide intervenir sin autorización expresa. Sir Timothy, conocedor del nivel de exigencia del programa, diseñado habitualmente para jóvenes de al menos 16 años, comprendió de inmediato que aquello no era una actividad extracurricular simbólica. Era un entrenamiento real, potencialmente lesivo. Sin dilación, abandonó la inspección y realizó una llamada urgente al príncipe William. La conversación, según fuentes palaciegas, fue tensa y directa. El heredero debía saber que su hijo estaba siendo sometido a un régimen físico extremo, sin que, aparentemente, existiera autorización paterna. Horas más tarde, en el entorno formal de Kensington Palace, William se encontraba reunido con asesores abordando asuntos económicos y estratégicos. La irrupción de Sir Timothy, saltándose protocolos habituales, encendió todas las alarmas. Testigos de la reunión aseguran que el príncipe de Gales quedó visiblemente impactado. «Es imposible. Yo no he autorizado nada semejante», habría afirmado, exigiendo detalles inmediatos sobre quién había gestionado la inclusión de George en ese programa. A medida que se reconstruían los hechos, surgió una pregunta inevitable. ¿Quién tenía acceso suficiente al entorno organizativo del heredero infantil como para inscribirlo en secreto en una instrucción militar de tal calibre? En ese momento, el rey Charles III se encontraba en viaje oficial en Canadá, lo que aparentemente descartaba su intervención directa. Según varias fuentes consultadas, William comenzó a sospechar que la iniciativa podría haber partido de Camilla, actual reina consorte. No sería la primera vez que los equilibrios internos entre distintas ramas familiares generan tensiones soterradas. Es importante subrayar que no existe confirmación oficial de esta acusación, y desde círculos próximos a la reina consorte se niega cualquier implicación. Sin embargo, la coincidencia temporal y determinados movimientos administrativos levantaron interrogantes difíciles de ignorar. Esa misma tarde, cuando el vehículo militar devolvió a George a Kensington, la escena fue profundamente emotiva. Catherine lo esperaba en una sala privada, lejos de cámaras y miradas indiscretas. Quienes conocen a la princesa de Gales la describen como una madre protectora y especialmente sensible a la presión que soportan sus hijos. Al ver a George con ojeras marcadas y los hombros vencidos, lo abrazó con evidente angustia. Según fuentes cercanas, el niño habría confesado que creía que su abuelo deseaba verlo fuerte y preparado. No quería decepcionarlo. El peso simbólico del legado monárquico, interiorizado a tan corta edad, revela hasta qué punto la educación del heredero está atravesada por expectativas extraordinarias. Lejos de dejar el asunto en una conversación privada, William ordenó una revisión exhaustiva de la agenda y comunicaciones relacionadas con su hijo. La instrucción fue clara. No debía quedar ningún vacío en el calendario. La investigación interna destapó un elemento perturbador. El secretario privado de George, identificado como James Hartley, habría recibido transferencias de decenas de miles de libras vinculadas a cuentas asociadas con Clarence House. Los registros telefónicos nocturnos y los movimientos financieros despertaron sospechas de una posible manipulación del calendario oficial del menor. Hartley fue puesto bajo vigilancia y sus comunicaciones analizadas con detalle. Desde el punto de vista institucional, el hallazgo es gravísimo. Implicaría que alguien con acceso privilegiado a la agenda del futuro monarca habría sido comprometido económicamente. Más allá del drama familiar, este episodio revela una tensión estructural dentro de la monarquía británica contemporánea. Por un lado, la tradición histórica que promueve la fortaleza, la disciplina y la preparación militar como atributos del soberano. Por otro, una sensibilidad moderna que prioriza el bienestar psicológico y físico de los menores. La figura de George representa el puente entre dos eras. Su formación no es solo una cuestión privada, es un asunto de Estado. El supuesto intento de endurecerlo prematuramente podría interpretarse como una apuesta por un modelo de liderazgo clásico, forjado en la adversidad. Pero también podría considerarse una imprudencia que pone en riesgo la salud de un niño. Un mes después de los hechos, el escenario cambió a la opulencia de Windsor Castle, donde se celebró un fastuoso banquete de verano. Bajo lámparas de cristal y entre conversaciones diplomáticas cuidadosamente coreografiadas, la familia real proyectaba unidad y estabilidad. Sin embargo, como suele ocurrir en la realeza, la imagen pública no siempre refleja las tensiones privadas. La princesa Charlotte, hermana menor de George, fue elegida para pronunciar un breve discurso, símbolo de su creciente papel institucional.
La elección fue interpretada por algunos analistas como una reafirmación del núcleo William-Catherine en el centro de la narrativa pública tras semanas de rumores internos. La pequeña princesa Charlotte de Gales se miraba al espejo en su camerino privado en Windsor como si estuviera viviendo un cuento de hadas. Vestía un delicado diseño rosa pálido cubierto de lentejuelas, que capturaba la luz con cada giro. Era su gran momento. Estaba a punto de pronunciar su primer discurso ante un salón repleto de invitados distinguidos. «Mamá, lo leeré perfecto. Quiero que todos aplaudan», habría dicho, con esa mezcla de determinación e inocencia que caracteriza a la infancia. A su lado, Catherine, princesa de Gales, sonreía con ternura mientras acomodaba el cabello de su hija. «Estarás maravillosa, esta noche es tuya», le respondió, según fuentes cercanas al entorno familiar. Pero no todo era serenidad. Príncipe Guillermo de Gales observaba la escena con orgullo, aunque su expresión revelaba una sombra de preocupación. Días antes, su hijo su hijo mayor, el príncipe George de Gales, había atravesado un episodio que, según trascendió más tarde, distaba mucho de ser una simple anécdota formativa. Debemos mantenernos alerta. Después de lo que ocurrió con George, nada puede tomarse a la ligera. Habría susurrado Guillermo a Catherine poco antes del inicio del banquete. Sus palabras, hoy lo sabemos, eran premonitorias. Minutos antes de que comenzara la gala, el ambiente en el camerino cambió abruptamente. Entre el murmullo del personal y el aroma denso de los perfumes, Charlotte quedó paralizada. Su vestido, cuidadosamente dispuesto instantes antes, había sido saboteado. Cortes limpios y deliberados atravesaban la tela, destrozando el delicado tejido con precisión quirúrgica. No se trataba de un accidente. Alguien había tomado unas tijeras y, con intención inequívoca, arruinado la prenda. «¿Quién hizo esto?», habría exclamado la niña, con las manos temblorosas aferrando la tela desgarrada, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El golpe no era solo estético. Para una niña que esperaba presentarse ante el gran salón y demostrar su valentía, la humillación potencial resultaba devastadora. El personal entró en pánico. «Necesitamos un reemplazo inmediatamente», gritó alguien. Pero el tiempo jugaba en contra. Fue entonces cuando apareció una figura inesperada. Casi como si estuviera previsto, Elisa López, nieta de Camilla, reina del Reino Unido, subió al escenario. Con apenas 17 años, vestida con un elegante traje aparentemente preparado con antelación, pronunció el discurso con seguridad y fluidez. Los aplausos resonaron en el salón. Algunos invitados murmuraron admirados por la soltura de la joven. Sin embargo, en la primera fila, Guillermo y Catherine intercambiaron una mirada fría y cargada de significado. Para ellos, la coincidencia resultaba demasiado perfecta. Lo que Camilla y Elisa, según esta versión de los hechos, no sabían era que una empleada veterana, leal a Catherine desde hacía años, había presenciado la escena decisiva. Oculta en un corredor cercano, grabó discretamente con su teléfono el momento en que Elisa habría entrado en el camerino con unas tijeras en la mano, sonriendo mientras cortaba el vestido. La grabación fue enviada de inmediato a Guillermo a través de un canal cifrado. Durante el banquete, en una sala apartada, el príncipe observó el video con el rostro endurecido. «Esta es la prueba que necesitaba. Ha cruzado la línea», habría dicho, según fuentes cercanas. Catherine, firme, respondió: «Esto se detiene ahora. Nuestros hijos están fuera de cualquier juego». Mientras tanto, el banquete continuaba ajeno a la tormenta que comenzaba a formarse tras bambalinas. A finales de julio de 2025, bajo un cielo gris sobre Londres, el avión real aterrizó en Heathrow. A bordo regresaba Carlos III del Reino Unido tras una extensa gira por Canadá. El monarca descendió visiblemente fatigado, apoyado en su bastón de ébano. Las semanas de compromisos diplomáticos, discursos sobre cambio climático y visitas oficiales habían dejado huella en su semblante. En Buckingham Palace lo esperaba Guillermo, en una sala privada revestida de paneles de roble antiguo. Sobre la mesa descansaban un voluminoso dossier y una memoria USB. «Padre, he descubierto una conspiración. Camilla ha cruzado una línea y esta vez involucró a mis hijos», habría declarado Guillermo sin rodeos. Carlos frunció el ceño, incrédulo. «Camilla no sería capaz de algo tan cruel», respondió, según esta reconstrucción. Pero Guillermo abrió el dossier. El primer documento era un testimonio manuscrito atribuido a Sir Timothy Lawrence, donde se describía un régimen de entrenamiento militar extremo al que habría sido sometido el príncipe George en un cuartel. «George tiene solo 11 años», habría dicho Guillermo. «Fue obligado a cargar mochilas más pesadas que su propio peso, a correr hasta el colapso y a soportar gritos como si fuera un cadete veterano. Esto no es formación del carácter,
es abuso. A continuación, presentó documentos con horarios alterados y anotaciones falsificadas que llevaban la supuesta firma de Carlos III. La precisión de la copia dejó al monarca en estado de shock. Finalmente, Guillermo expuso registros bancarios que detallaban 3 transferencias, por un total de 75,000 libras, desde una cuenta anónima vinculada a Clarence House hacia James Hartley, secretario privado de George. Los pagos, etiquetados como apoyo especial, habrían sido realizados justo antes del inicio del polémico entrenamiento. Según la acusación, Hartley habría sido sobornado para falsificar informes y presentar las sesiones como clases físicas autorizadas por el rey. Si esta versión de los hechos resultara cierta, estaríamos ante uno de los conflictos internos más graves de la monarquía británica en décadas. No solo implicaría sabotaje contra una menor en un acto oficial, sino también manipulación documental, sobornos y un intento de influir en la formación del heredero al trono. Históricamente, las tensiones dentro de la familia real no han sido ajenas al escrutinio público, pero rara vez alcanzan un nivel que involucre a los niños directamente. Lo que parece claro es que Guillermo, decidido a proteger a sus hijos, estaría dispuesto a llegar hasta el final. La estrategia que comenzó a delinear esa noche podría marcar un antes y un después en la dinámica interna del palacio. Por más de una década he cubierto intrigas palaciegas, silencios estratégicos y guerras soterradas dentro de casas reales europeas. Sin embargo, lo ocurrido en el seno de la monarquía británica durante el llamado Royal Honours Day, una jornada concebida públicamente como celebración de unidad, pasará a la historia como uno de los episodios más dramáticos y devastadores para la dinastía Windsor. La historia comienza en la intimidad de una sala privada, cuando el príncipe William, Prince of Wales, decidió dar un paso que cambiaría para siempre la relación con su padre, el rey Charles III. En un gesto cargado de gravedad, William introdujo un dispositivo USB en una tableta y reprodujo una grabación que, según sus palabras, contenía pruebas irrefutables de una conspiración interna. En la pantalla apareció una escena que dejó al monarca petrificado. Elisa López, nieta de la reina consorte Camilla, ingresando al vestidor de la princesa Charlotte. Tras mirar a ambos lados, levantó unas tijeras y cortó deliberadamente la delicada tela del vestido que la niña debía lucir en un acto oficial. Las imágenes, claras y directas, no dejaban margen para la duda. Carlos observó en silencio, aferrándose con fuerza al brazo de su silla. Cada documento, cada imagen adicional que William mostraba, parecía golpearlo como un martillo. No solo estaba en juego la reputación de su esposa, también su propio juicio, su lealtad y la legitimidad de decisiones que había defendido durante años frente a la opinión pública. «Esto no puede ser», murmuró el rey, casi como si repetirlo pudiera deshacer la realidad. Pero la duda ya se había instalado. Cuando alzó la vista hacia su hijo, su expresión mezclaba incredulidad y dolor. «¿Estás absolutamente seguro?», preguntó con voz quebrada. «Son acusaciones muy graves. Camila es mi esposa. Es la reina». William sostuvo la mirada sin titubeos. Explicó que no actuaba por rencor ni por rivalidad, sino por protección, la de su familia y la del trono. Recordó el rostro pálido del príncipe George tras un ensayo particularmente tenso y las lágrimas de Charlotte al descubrir su vestido arruinado. No era una sospecha aislada, sino un patrón de conductas destinadas a humillar y debilitar a los herederos directos. El conflicto que se abrió entonces en el corazón del rey fue brutal. Amor contra deber, confianza contra evidencia. Finalmente, Carlos asintió lentamente. Verificaría los hechos por sí mismo. Si eran ciertos, las consecuencias serían inevitables. Lejos de confrontar a Camila de inmediato, el monarca optó por una estrategia más fría y calculada. Desde su despacho en el Palacio de Buckingham, anunció la celebración del Royal Honours Day, presentado como una jornada simbólica en la que los descendientes reales participarían en desafíos diseñados para demostrar liderazgo, lealtad y unidad. En público, era un acto de armonía familiar. En privado, era una prueba. La supervisión de la operación fue encomendada a Sir Edward Young, uno de los colaboradores más leales y discretos del rey. Según fuentes cercanas al palacio, se instalaron dispositivos de grabación en estancias clave de Clarence House, residencia habitual de Camila, con el objetivo de documentar cualquier intento de manipulación durante los preparativos del evento. Las grabaciones no tardaron en llegar al despacho real. En una de ellas, se escuchaba a Camila instruyendo a su nieto Freddie para que preparara preguntas extremadamente complejas sobre estrategia militar dirigidas al príncipe George. La indicación era clara.
desestabilizarlo en público y, si era posible, ridiculizarlo. En otra conversación, Camila orientaba a Elisa López para interferir en la participación de la princesa Charlotte, incluso sugiriendo que tomara su discurso y se presentara como si el turno le perteneciera. Carlos escuchó cada audio en soledad, bajo la luz tenue de su escritorio. Según una fuente palaciega, el rey apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas. La traición ya no era una hipótesis, estaba registrada, palabra por palabra. El gran salón de Buckingham se vistió con estandartes carmesí y rosas blancas. Nobles, diplomáticos y periodistas ocuparon sus asientos. Entre ellos, el príncipe William y Catherine, Princess of Wales, atentos a cada detalle. La primera prueba enfrentó al príncipe George con Freddie. Tal como anticipaban las grabaciones, el nieto de Camila planteó escenarios militares de extrema complejidad. George, visiblemente nervioso, intentó responder mientras los murmullos crecían. En un momento particularmente tenso, Freddie lanzó una frase que heló la sala. ¿Este es el que será rey? Más tarde, cuando Charlotte se dispuso a pronunciar su discurso, descubrió que el texto había desaparecido del atril. La confusión fue inmediata. Entonces, Elisa apareció con una copia idéntica, lista para ocupar el podio. El ambiente se volvió irrespirable. Fue en ese instante cuando Carlos se levantó y ordenó detener el acto. El silencio fue absoluto. Con un gesto firme, pidió que se activara la pantalla principal. Las grabaciones comenzaron a reproducirse ante todos los presentes. La voz de Camila resonó en el salón, detallando cada instrucción y cada plan que coincidía punto por punto con lo que acababa de suceder. Los asistentes quedaron paralizados. Algunos intercambiaron miradas incrédulas, otros no pudieron contener exclamaciones ahogadas. Camila, sentada entre los invitados de honor, palideció visiblemente. Intentó hablar, pero el rey la interrumpió con una frase que marcó un antes y un después. Has traicionado al trono y me has traicionado a mí con tu ambición. La declaración fue contundente. Carlos anunció que la línea Parker Bowles quedaba excluida de la estructura dinástica activa. Sin alzar la voz, pero con determinación inquebrantable, dio por concluido el evento. William sostuvo la mano de Catherine, mientras Charlotte se refugiaba en el abrazo de su madre. No había celebración, solo una mezcla de alivio y tristeza. A la mañana siguiente, los principales diarios británicos abrieron con titulares demoledores. Las imágenes del acto circularon masivamente en redes sociales. Fragmentos de las grabaciones fueron reproducidos millones de veces. Analistas políticos coincidieron en que el episodio trascendía un conflicto familiar. Tocaba la estabilidad institucional de la monarquía. El respaldo popular se inclinó con claridad hacia William y Catherine, vistos como garantes del futuro de la corona. Sin embargo, más allá de la indignación, también emergió una sensación de duelo colectivo. Para muchos británicos, la imagen de una casa real fracturada representaba el fin de una ilusión de cohesión que, pese a escándalos pasados, parecía resistir. La declaración supuso la desvinculación pública de los descendientes de la reina consorte con la agenda oficial. Los nietos de Camilla, habituales en determinadas ceremonias y actos familiares, desaparecieron de un día para otro de los calendarios reales. No hubo despedidas públicas ni explicaciones ampliadas, simplemente dejaron de figurar. Fuentes cercanas a la Casa Real Británica interpretaron la medida como un intento de evitar cualquier sombra de conflicto que pudiera erosionar la ya delicada estabilidad institucional. En un contexto donde cada gesto es escrutado al milímetro, la prioridad parecía clara: blindar la imagen de la monarquía frente a cualquier controversia. Las apariciones conjuntas en el balcón, las fotografías familiares en eventos multitudinarios y las instantáneas cuidadosamente planificadas quedaron en el pasado. Se impuso el silencio. Y, con él, una nueva estrategia de contención. Tras el anuncio, la familia afectada fue empujada a un segundo plano absoluto. La protección se reforzó y los movimientos se volvieron discretos. La prensa, como era de esperar, intentó captar cualquier indicio de reacción. Sin embargo, lo único que se consiguió fueron imágenes fugaces: una cabeza inclinada saliendo por una puerta lateral de Clarence House, una nieta con el rostro compungido dentro de un automóvil oscuro. La narrativa pública osciló entre la curiosidad y la compasión. Pero también emergió una conclusión repetida en tertulias y columnas de opinión. El trono británico no hace concesiones a quienes no forman parte directa de la línea sucesoria. En este escenario, el mensaje implícito era contundente. La institución, por encima de vínculos afectivos, prevalece. Y cuando considera que su estabilidad está en juego, actúa sin titubeos. A pesar del terremoto institucional, Camilla mantuvo su título de reina consorte.
un gesto que muchos analistas interpretaron como un equilibrio delicado por parte de Charles III. Revocar ese estatus habría supuesto una sacudida adicional para la opinión pública y podría haber generado una crisis de mayor envergadura. Sin embargo, conservar el título no equivalía a conservar influencia. Según diversas fuentes, su margen de maniobra quedó reducido al mínimo. La residencia de Clarence House, que durante años fue un centro neurálgico de reuniones discretas y conversaciones estratégicas, adquirió un aire más silencioso, casi melancólico. Los pasillos largos, antaño transitados por asesores leales y personal de confianza, comenzaron a vaciarse. Parte del equipo fue sustituido por colaboradores designados bajo la supervisión del heredero, en un movimiento interpretado como una transición hacia una nueva etapa. En la intimidad de sus aposentos, lejos de los flashes y de los saludos oficiales, la figura de la reina consorte comenzó a proyectar otra imagen, más introspectiva, más aislada. Quienes aseguran conocer su entorno hablan de largas horas de reflexión, de notas escritas a mano y de una convicción íntima de que la historia aún no ha terminado. Se especula incluso con la existencia de un diario personal donde quedarían plasmados sus pensamientos más crudos. Una frase atribuida a esas páginas circula con fuerza en ciertos círculos. Aunque puedan borrar nombres de listas oficiales, no pueden borrar la ambición que corre por la sangre. Sea o no literal, la idea refleja un clima emocional complejo. No se trataría únicamente de una retirada forzada, sino de una pausa estratégica. Una llama que no se extingue, sino que permanece latente. Mientras tanto, la escena central de la monarquía británica se reconfiguró con rapidez. En 2025, el protagonismo recayó con claridad en William, Prince of Wales, y Catherine, Princess of Wales. Sus apariciones públicas se multiplicaron, cuidadosamente enmarcadas en imágenes de cercanía y estabilidad. Él, compartiendo momentos distendidos con su hijo mayor en actividades formativas. Ella, acompañando a su hija en compromisos solidarios. La narrativa era transparente: unidad, continuidad y renovación. El joven Prince George, tras un periodo descrito por algunos medios como complejo, reapareció con una actitud más serena y segura. A su lado, Princess Charlotte mostró una madurez que sorprendió incluso a los observadores más veteranos. En actos públicos, su compostura transmitía fortaleza, como si hubiera asumido, a su corta edad, la dimensión simbólica de su posición. La ciudadanía, según encuestas difundidas por medios británicos, comenzó a ver en ellos el núcleo renovado de la corona. Frente a las turbulencias internas, ofrecían una imagen de cohesión. El propio Charles III, marcado por las tensiones recientes, fue otorgando mayor margen de acción a su heredero. Decisiones estratégicas y representación en actos clave empezaron a recaer con más frecuencia en el príncipe de Gales. Este traspaso progresivo de responsabilidades fue interpretado como una señal de confianza, pero también como una medida pragmática. En tiempos de incertidumbre, consolidar la figura del futuro rey puede ser una forma eficaz de asegurar la continuidad institucional. No obstante, bajo la superficie de estabilidad, persistía una sensación de inquietud. La figura de la reina consorte, aunque apartada del foco, seguía siendo un elemento imposible de ignorar en el tablero dinástico. La gran pregunta que sobrevuela los corrillos palaciegos es si las aspiraciones vinculadas a la familia Parker Bowles han sido definitivamente neutralizadas o si simplemente han quedado en suspenso. La historia de la monarquía británica demuestra que las tensiones internas rara vez desaparecen por completo. Se transforman, se reconfiguran y, en ocasiones, resurgen en momentos inesperados. Por ahora, la estrategia oficial es clara: proyectar solidez, reforzar el liderazgo de los príncipes de Gales y minimizar cualquier fisura. Pero la política interna de la realeza es un terreno donde las alianzas y rivalidades pueden cambiar con rapidez. La nueva era de la Casa de Windsor avanza con determinación, aunque no sin sombras. El equilibrio entre tradición y adaptación, entre afectos familiares y deber institucional, vuelve a ponerse a prueba. Desde mi experiencia, cubriendo durante más de una década los entresijos de la crónica social y las dinámicas de poder entre celebridades, pocas decisiones resultan tan reveladoras como esta. No se trata solo de una exclusión protocolaria, es un movimiento estratégico que redefine jerarquías, delimita influencias y envía un mensaje inequívoco. La institución está por encima de cualquier apellido añadido. Queda por ver si el tiempo confirmará que fue un cierre definitivo o apenas el primer capítulo de una disputa más larga y compleja. Lo que es indudable es que, tras el comunicado de Buckingham,
La monarquía británica ya no es exactamente la misma.